Mucho ruido y pocas nueces son las medidas presentadas por el gobernador la solución a la crisis. En dólares y centavos vamos a analizar algunas de las propuestas más importantes. Me acompaña nuestro economista Gustavo Vélez de Inteligencia Económica. Buen día. Hola, buenos días, Sujei, buenos días al país. ¿A cuánto se traduce en dólares y centavos lo que propuso el gobernador y si esto es a corto plazo? Bueno, lo que él planteó desde el punto de vista de reducción del déficit, nosotros proyectamos un déficit de $1 billón en el año fiscal 2013-2014 que termina en junio 30. Si él plantea una reducción solamente de 170 millones, está hablando de un 17%. Es un número muy pequeño ante la magnitud de la crisis, Sujei, que hay y que esa crisis sigue como una bola de nieve todos los días, está incrementando y entendemos nosotros que hay que tener medidas más contundentes para evitar que ocurra lo peor, y lo peor es cuando en el 2006, en mayo, el gobierno se quedó sin dinero. Yo estaba en el gobierno en aquel entonces, en la Fortaleza Asesor, y ya desde el 2005 venía un problema de flujo de caja, de cash flow, y nos quedamos sin dinero. El gobierno se quedó sin dinero, cerró el gobierno. Ese es el peor escenario que el gobierno tiene que evitar en estos momentos. Y eso va a requerir medidas mucho más agresivas, contundentes y realistas que tomen en cuenta la complejidad fiscal y macroeconómica que enfrenta el país. Y a mi juicio el mensaje no entró en esa profundidad y no plantea alternativas concretas y tangibles para evitar ese escenario. Las pocas propuestas que él ha esbozado, ¿se pueden poner en marcha a corto plazo? Porque aquí yo tengo la impresión de que hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia. O sea, yo creo que todavía el país no entiende la gravedad de la situación. Yo creo que el gobierno o no lo entiende o está tratando de vender una realidad diferente para ver si da un golpe de gracia. A corto plazo tienen una solución muy clara. Reducir la evasión del IVU, que está en un 44%. Ellos pudieran mañana elevar esa captación a 70%, integrando los municipios y la tecnología. Eso es ahí, los alcaldes están disponibles. Yo ¿No lo eliminarías? Al corto plazo, sujeto a esta urgencia, podemos reformular, y yo estoy de acuerdo con el gobernador, que replantear el sistema contributivo, pero si te están robando 800 millones de dólares, que tú vayas a recuperar 400 millones, no te resuelve el problema, pero te da respiro financiero. Y lo más irónico es que uno lee que Melba Acosta dice que van a publicar los nombres de esas empresas que no reportan el IVU. Entonces, ¿de qué vale que lo publiquen? Ve y búscalas a esas empresas. Y los alcaldes, Sujei, yo he hablado ya con 4, 5, 6 alcaldes de los PNP y los populares, y hay un consenso en que se puede hacer. Está la tecnología para que se pueda hacer. Y ponerse ahora a hablar de emigrar a un sistema contributivo diferente, cuando tienes un dinero que puedes ir a buscar, para evitar que los propios municipios, porque si se queda el gobierno sin dinero, los propios municipios son los primeros que van a irse, se van a quedar sin dinero. Y los empleados públicos no van a poder cobrar la nómina o vas a tener que forzar una reducción de jornada de empleados públicos. Así que yo creo que hay unas medidas de corto plazo que se pueden hacer. Reducir la jornada laboral. Esa es una medida que es implementable, que de hecho en el 2005-2006 se evaluó. ¿Cuándo se debe de implementar? Ellos tienen que poner los números claros, cuánto cash flow tienen. Y a base de ese cash flow tú vas calculando. En aquel momento se hablaba de una hora, creo que era una hora diaria, para evitar que se secara el pote, o sea, que el gobierno se queda sin dinero. Las corporaciones públicas, que tú hablabas ahorita, mira, las corporaciones públicas están en la... ¿Cómo ponen en cintura las corporaciones públicas? Tenemos que reestructurar corporaciones y lamentablemente ahí no hay espacio. Ahí vamos a tener que hacer, lamentablemente, yo fui empleado público y no digo esto como un discurso antiempleado público. Ahí hay que salir de grasa. Y el 85% del gasto, 80-85% del gasto, esas corporaciones nómina. Están insolventes. Pero entonces, están insolventes. ¿cómo hace eso una administración popular que criticó la medicina amarga de los azules? Es que esto no es cuestión de política. Pero tú sabes, si seguimos con el cálculo político, vamos a enterrar a Puerto Rico. Vamos a hundir el país. El gasto del gobierno es $10 billones. El ingreso del gobierno es $9 billones. Hay $1 billón que no podemos seguir financiando porque las casas acreditadoras ya no nos permiten acceso al mercado. Y tenemos que, lamentablemente, plantear una emigración de empleados públicos al sector privado. Ya no tiene la presión, el gobernador no tiene la presión de la degradación. Él pudiera mañana llamar al sector privado y decir que de estos empleados públicos podemos ir transitando del gobierno al sector privado. Y el sector privado está en disposición. Y yo sé que estaría dispuesto a ayudar a esa transición porque en el gobierno hay muchos empleados buenos, capacitados, ingenieros, técnicos, gente con mucha experiencia que puede emigrar al sector privado. Así que eso lo puedes articular. Pero tiene que estar el sector privado a la mesa. 800 o reducir $800 millones en gasto gubernamental. Pues ese es el déficit. Ese es el déficit. Ahí, obviamente, la nómina pública está cerca de 4.5 a 5 billones de dólares.
vamos a tener que hacer una reducción gradual de empleados públicos. Sujei, mi estimado es que hay que sacar del gobierno entre 40.000 a 50.000 empleados. Vamos a hacer una reforma gubernamental. Vamos a ver qué agencias no tienen sentido. Vamos a ver qué agencias podemos reinventar, reestructurar e ir emigrando una cantidad de empleados públicos al sector privado, a retirarlo, o simplemente los que no puedan ser ¿verdad?, transitados, pues se quedan sin empleo. Es la dura realidad, Sujei, pero no podemos enfocar todo a salvar el gobierno y entonces lastimar al resto de la economía. Eso no es posible, Sujei. Y lo más importante en esta coyuntura, Sujei, es que nuestros hijos van a estar muy pendientes de las acciones que tomemos hoy nosotros como ciudadanos. El país exige responsabilidad. Nuestros hijos nos van a juzgar por las acciones que estemos tomando hoy. Yo apuesto a Puerto Rico, pero hay que hacer las cosas bien hechas y hacerlas pronto. Muchas gracias, Gustavo, por haber estado Sujei, con nosotros. Recuerde que dólares y centavos están al alcance de un clic. Solo entre a univisionpr.com.